Vamos a orar, ¿sí? Señor, otra vez nos ponemos delante de ti el día de hoy para pedirte que ilumines nuestro entendimiento. Por favor, ayúdanos ahora que estamos delante de tu palabra. Ayúdanos a no actuar ligeramente delante de la severidad de tus palabras que ahora dices. Señor, ayúdanos a ser sabios y a temerte de manera reverente. Y Señor, recordar que tú eres el Señor de todo. Señor, por favor, dirígenos, danos de tu cuidado mientras leemos de tu palabra, danos discernimiento, ayúdanos a ver, Señor, muéstrate a nosotros y ayúdanos a ser obedientes. Por favor, no nos permita ser autocomplacientes, no nos permita ser livianos con nosotros mismos. Más bien por tu Espíritu trae convicción de nuestros pecados y por tu palabra vivifica nuestros corazones de modo que seamos obedientes. Señor, enséñanos tu camino para que temamos tu nombre. Unifica nuestros corazones, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el día de hoy nos toca desde los versículos 12 hasta el versículo 21 del Evangelio de Marcos. Y estamos estudiando el capítulo 11. Hemos comenzado la tercera sección la semana pasada, comenzando con lo que nuestras Biblias denominan la entrada triunfal a Jerusalén, pero lo que vimos fue más bien como una coronación falsa de Jesús, que las personas simplemente querían sus bendiciones, no lo querían tanto a él como rey, sino querían la liberación que él podría traer. El día de hoy vamos a ver este asunto de la higuera, cuando Jesús maldice la higuera estéril, perdón, la maldición de la higuera estéril, y vamos a ver este asunto un poquito más detalladamente, ya que ahorita lo acabamos de leer. Bien, este pasaje de la higuera estéril, de la higuera que no tiene fruto, para muchas personas les causa un poquito de conflicto, porque cuando lo leen a primera vista y cuando lo leen así por encimita, ellos pueden ver que Jesús va, como dice el versículo 13, a buscar a una higuera que tenía muchas hojas a ver si hallaba algo en ella. Entonces se da cuenta que no tiene frutos y maldice a la higuera, pero ahí hay una notita del evangelista Marcos, dice que no era tiempo de higos. Entonces las personas dicen, bueno, a ver, espérame, o sea, si no era tiempo de higos, si no era temporada de higos, entonces ¿por qué maldice a la higuera? Si por no tener fruta. Les causa un poquito de conflicto. Algunas personas han escrito libros acerca de por qué ellos no son cristianos, y algunos usan incluso este pasaje para decir que no son cristianos por esto, porque ellos ven a Jesús teniendo un desborde de enojo caprichoso y desperdiciando su poder divino al maldecir a una higuera que no tenía higos cuando no era temporada de higos. Entonces ellos piensan que la higuera es así como un objeto inocente que sufrió la maldición de Jesús sin razón. Pero nosotros creemos que el Hijo de Dios es perfecto y que Él es sin pecado alguno, que Él no se enoja sin razón. Nosotros también creemos que Jesús es un profeta, el profeta de Dios que había de venir, como lo hemos estudiado algunas otras veces en Marcos. Y aquí yo quisiera subrayar esta parte de que Jesús es el profeta de Dios, porque muchas veces en el Antiguo Testamento los profetas usan cosas de la vida diaria para dar un mensaje. Por ejemplo, el profeta Jeremías habla acerca de un alfarero y de cómo el alfarero va formando la pieza que está, y cuando no le gusta la deshace y la vuelve a formar. Entonces usa el Señor a través de su profeta esa ilustración de cómo el alfarero va formando su pieza hasta que la considera perfecta, para hablar acerca de cómo él trata con su propia gente. En este caso, la higuera cumple una función similar. La higuera está funcionando como una ilustración acerca de algo que Dios ve en su pueblo y cómo Dios trata con ellos. ¿Ok? Entonces vamos a ver el texto un poquito más de cerca, ya habiendo dicho todas estas cosas. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, comencemos. Primero,
este es un texto que es importante para nosotros porque esta es la única señal del Señor Jesús que involucra destrucción. Siempre que el Señor Jesús hace algo, por ejemplo, sanar ciegos, lo hace para beneficio. Esta vez no, es la única señal que Jesús hace para maldecir algo o para perjuicio de algo. Así que el Señor Jesús primero tenemos que ver que Él tuvo hambre, como nos dice el versículo 22. Al día siguiente comienza diciendo, o sea, ya pasó lo de la entrada triunfal, este es un nuevo día, y el Señor Jesús, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esto es importante recalcarlo porque podemos ver que el Señor Jesús es humano. No es un superhumano, no es mitad Dios, mitad humano, Él es 100% Dios y Él es 100% humano. ¿Cómo es esto? La verdad no lo sé, pero así es. La Biblia nos lo enseña así. Él es Dios de Dios y Él es un hombre completamente. Así que el Señor Jesús tuvo hambre. Él sintió lo mismo que tú sientes. Incluso esos sentimientos que tú puedes decir, lo más común del mundo, tener hambre. Él sabe lo que significa tener hambre, tener sueño, estar cansado, no querer hacer ciertas cosas. Ver la maldad alrededor y decir, ¿qué está pasando? Él sabe lo que significa tener 20 y tantos años, lo que significa tener 30 y tantos años. Él conoce y sabe lo que tú sientes y lo que tú padeces. Así que el Señor Jesús tuvo hambre. Teniendo el Señor Jesús hambre, dice que vio de lejos una higuera que tenía hojas para ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús maldice a la hoguera con estas palabras, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la Biblia dice al final, y lo oyeron sus discípulos, al final del versículo 14. Así que vio una higuera y fue a ver si tenía hojas. Y ustedes van a decir, a ver, espérate un poquito, Carlos, si no era tiempo de higos, entonces ¿para qué el Señor Jesús va a buscar higos en una higuera cuando no es tiempo? Bueno, algunas personas han intentado explicar un poquito y hay dos posibles explicaciones. La primera es que aunque la temporada de higos en Israel comienza a finales del verano y hasta el otoño más o menos, algunas veces por ahí de la primavera las higueras comienzan a florecer y empiezan a sacar los higos chiquititos, que no son higos, algunas personas los llaman pajim, una palabra así, pero son higos chiquitos que no están completamente maduros, pero que sí son comestibles. Entonces, algunas personas dicen, bueno, como Jesús vio que la higuera ya estaba floreciendo, pues él fue a buscar este pajim, y me gusta como dice la Biblia porque dice, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Y ustedes van a decir, bueno, entonces él ya sabía que podía no encontrar nada. No, porque cuando nosotros vamos a buscar algo, vamos con la esperanza de ¿qué? De encontrar, ¿cierto? Bien, el Señor Jesús fue con la esperanza de encontrar. Ahora, esta explicación la han dado arqueólogos y cosas así, pero el Señor Jesús conoce mucho más de los árboles de Palestina y de las temporadas de Palestina que los arqueólogos de todo el mundo, ¿no? O sea, él vivió ahí y él sabe cómo está el asunto. Bueno, esa es la primera explicación, que él estaba buscando estos pequeños higos. La segunda explicación es que hay varias clases de higuera, y hay higueras que florecen y dan fruto 2 veces por año. Estas higueras, como les dije, dan sus higos del verano al otoño, esa es una, pero también tienen una temporada de fruto en la primavera. Y la Pascua cae en primavera. Entonces no estamos hablando de que era el mismo tipo de árbol, es otro tipo diferente de higuera que sí da fruto en la primavera. Yo personalmente creo que era este tipo de árbol el que está hablando aquí el Evangelio de Marcos, porque el Señor va con la esperanza de encontrar fruto. Así que va hacia la higuera y no encuentra nada. Ahora, yo quiero decirte algo, que en ambos casos de las higueras, tanto la que da fruto solamente en otoño y verano, como la que da fruto 2 veces al año, la señal de que ya tenían fruto era
precisamente florecían y tenían muchas hojas. Entonces, si tenían muchas hojas, era indicativo de fruto. Pero cuando el Señor Jesús va a buscar el fruto, no lo encuentra. Ahora, como les dije, esta es una ilustración, y es una ilustración sobre algo más. Esta higuera nos ilustra de una manera muy vívida el pecado de Israel, y este es su pecado. Ellos están viviendo una religión hipócrita. La higuera demuestra la hipocresía de Israel. Ya pasaron los hosanas, ya pasó la entrada triunfal, ya Jesús entró en Jerusalén, todo está mucho más calmado, pero saben que ahora Dios examina el corazón de la nación. Dios, que examina lo profundo de los corazones, nos muestra cuál era el estado del corazón de la nación de Israel. Y por eso el Evangelio de Marcos inserta en medio la purificación del templo. ¿Te diste cuenta que empieza el relato de la higuera estéril en los versículos del 12 al 14? Y luego como que abren un paréntesis y hablan acerca de cómo Dios purifica y saca gente del templo. Y luego en el 20 retoma lo de la higuera. ¿Ya viste? Es así como un pequeño paréntesis. De hecho, en el Evangelio de Mateo, primero, creo, déjenme revisar para no contarles mentiras. Porque lo comentan los discípulos, ¿no? Ajá. Porque le dicen, mira, Señor. Sí, pero si ustedes revisan el Evangelio de Mateo, si ustedes ven el Evangelio de Mateo, primero en el capítulo 21, de los versículos del 12 hasta el 17, se hace lo de la purificación del templo, y después, en el capítulo 21, de los versículos del 18 hasta el 22, se hace lo de la higuera estéril. O sea, Mateo pone primero la purificación del templo y luego lo de la higuera. Y Marcos lo que hace es explicarnos que este asunto de la higuera con Jesús tiene que ver directamente con lo que Jesús acaba de hacer purificando al templo. O sea, no son dos cosas aparte, sino que son cosas que se correlacionan. ¿Me explico? Bien, entonces vamos a regresar a Marcos para que ustedes vean lo que sucedió. Les dije que la higuera es una ilustración del pecado de Israel acerca de su religión hipócrita. Bien, de su religión falsa. Dice el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ese versículo de Isaías lo acabamos de leer hace ratito en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Isaías 56:7 me parece, donde el Señor dice que los eunucos y los gentiles encontrarán un lugar en la casa de Dios y podrán adorar a Dios todos juntos, su pueblo escogido y ellos, y su casa será llamada casa de oración. En Isaías dice para todos los pueblos. Y aquí dice naciones, pero la palabra griega es la misma, es etnos, de donde nosotros sacamos nuestra palabra etnia. Entonces todos los pueblos con su lenguaje propio estarán ahí delante de Dios. Es lo mismo. Bien. Ahora, aquí está la realidad que la higuera ilustra. Esta es la realidad que la higuera ilustra. Jesús entra a Jerusalén y entra en el templo y empieza a echar a los que vendían y compraban. Ahora, déjame explicarte esto un poquito. Imagínate tú la sorpresa. Acaban de recibir a Jesús en Jerusalén como el rey libertador, el rey humilde, y ellos esperando que Jesús ataque a los romanos y que los saque y que libere a su nación. Y Jesús, en lugar de atacar a los romanos, se pone a sacar a gente del templo. Muy enojado empieza a sacar a gente del templo, volteando mesas, corriéndolos, sacándolos. Imagínate que, perdón por falta de mejores palabras, que sacón de onda tan grande, ¿verdad? Tal vez las personas, todas estas expectativas y esperanzas que tenían del Señor Jesús como que empezaron a chocar con lo que Él estaba haciendo. Pero Jesús tenía una razón. Dice ahí la Biblia que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. Bueno,
Estas personas, ¿quiénes eran los que vendían y compraban? Estas personas vendían y compraban animales para el sacrificio. Ellos estaban en el templo y el templo tenía varias partes. Tenía una parte exterior muy grande, muy grande, que medía más o menos de 440 metros de largo por 380 de ancho. Y esa parte se llamaba el atrio de los gentiles. En esa parte todos podían entrar. No importa si eras romano, si eras judío, si eras mujer, todos podían estar ahí. Y esa parte del templo se diseñó especialmente para que los gentiles pudieran adorar a Dios junto con los judíos. Ellos estaban ahí, pero y esa parte pues era muy grande. Si tú no te das una idea más o menos de cuántos 440 metros, son más o menos como 500 yardas. ¿Has visto fútbol americano alguna vez? El largo del campo de fútbol americano es de 100 yardas. Imagínate eso 5 veces. Y el ancho es más o menos como de 400 yardas. 4 estados. Así. Más o menos. Es muy grande. Es muy grande. Entonces había mucha gente ahí. Muchísima gente. Vendiendo y comprando animales. El asunto era que, como había muchos judíos dispersos en el Imperio Romano, todos iban a Jerusalén para la Pascua. Y pues para no andar batallando con su animalito, pues llegaban y lo compraban allá en Jerusalén. Ahora, imagínate la inmensidad del mercado de animales. Era mucho, era muy grande. ¿Sale? Así que esto es lo primero. Ellos estaban ahí vendiendo y comprando animales. Después dice que volcó las mesas de los cambistas. Porque el impuesto que se tenía que dar al templo cada año, los judíos, como eran bien piadosos, no aceptaban imágenes o monedas que tuvieran la imagen del emperador romano. Tenían que usar monedas judías. Y nosotros entendemos bien este asunto de los cambistas, pues porque vivimos aquí en la frontera y nosotros sabemos que cuando tú vas a cambiar pesos a dólares, pues no te dan el precio exacto, ¿cierto? Ellos le agregan un poquito o le quitan un poquito con tal de que ellos generen ganancias. Bueno, ahí el asunto no era un poquito, era mucho. Ellos, ya las tarifas de cambio hacían que ellos tuvieran un negocio muy rentable. O sea, si de por sí tener una casa de cambio es rentable, todavía mucho más. Ya había ahí mucho abuso. Así que esto es lo primero. Había un mercado ahí y había gente abusando de otras ya. Y después dice que volcaba las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces van a decir, bueno, ¿y por qué vendían palomas? En el Antiguo Testamento, si una familia no tenía dinero suficiente para sacrificar un cordero, ellos sacrificaban una paloma. Era el sacrificio más humilde de todos. Era un sacrificio muy humilde. Y así entre paréntesis, ¿te acuerdas lo que dijo Juan cuando se bautizó el Señor Jesús? Que vio al Espíritu Santo descender como una paloma. No dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿verdad que no? Es que descendió como una paloma. Él vio a Jesús, el sacrificio más humilde de todos ahí. Para todas las personas. No importa quién sea, si fueran súper ricos o las personas más humildes, Jesús era el sacrificio para todos. Sigamos avanzando para poder explicarte por qué el Señor Jesús se enojó. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Bueno, en el atrio de los gentiles también se vendían utensilios para los sacrificios. O sea, ahí se vendía todo para los sacrificios. Desde el cambio hasta los animales, no importa si era un cordero, una vaca, un becerro, o sea, todo, ¿sale? Para los sacrificios, los utensilios, pero también algunas personas creen que como en el atrio de los gentiles todos podían pasar, muchas personas usaban eso como atajo para mover su mercancía de un lugar a otro. O sea, para no tener que rodear el templo, ellos andaban ahí cruzándose por el atrio de los gentiles para ahorrar un poquito de tiempo. Ahora, escucha lo que decía Isaías 56. Todos los pueblos iban a reunirse en la casa de Dios para adorarlo, y la casa de Dios sería un lugar donde ellos se encontrarían con Dios. Donde ellos se encontrarían con Dios.
Pero ahora la casa de Dios se ha convertido en un corral, donde la gente abusa de otra, donde las personas se ponen a vender animales y la verdad están abusando de los extranjeros que llegan. Ahora que salimos de la ciudad, eso así como que lo tenía así bien puesto, porque cuando tú vas a otro lugar tú llevas dinero, ¿cierto? Para lo que se te puede ofrecer. Y les decía que un taxista nos quería pagar, nos quería cobrar 2,600 pesos por manejarnos a 15 minutos de donde estábamos. O sea, era así horrible. Ajá. O sea, era muy abusivo. Muy, muy abusivo. Eran sus tarifas, pero, o sea, lo que tú quieras, o sea, no lo vale. ¿Estás de acuerdo? No lo vale por ningún lado. Bien, era lo mismo que ellos estaban haciendo. Ahora imagina esto un poquito, imagínate el tamaño del mercado que había y luego todo lo que se vendía de utensilios, más el dinero del cambio. Era un negocio redondito, ¿están de acuerdo? O sea, ahí había de dinero, especialmente en el tiempo de la Pascua, que todos llegaban al templo de muchas otras naciones. Era muchísimo dinero lo que ahí pasaba. Ahora déjame decirte que las operaciones que sucedían en el atrio de los gentiles, todo este mercado que hay alrededor, estaban dirigidas por el sumo sacerdote Anás. Era el sumo sacerdote el que vendía junto con su yerno Caifás. Él les vendía los espacios para vender, así como lo hacen aquí en las segundas. Y luego aparte cobraba uso del derecho de piso. O sea, sí, tú te lo rento, pero de lo que tú ganes también me tienes que dar un cachito. Hubo un historiador que se llamó Josefo, y él dice que en el año 66 después de Cristo, para que te des una idea más o menos, el historiador Josefo dice que se sacrificaron alrededor de 255,000 corderos para la Pascua. Piensa en todo lo que hay aquí alrededor. Es un mundo de dinero. Pero la gente que llegaba ahí era también porque había un como culto, también oraba, Sí, todos son judíos. O son judíos de nacimiento o son personas gentiles que se convirtieron al judaísmo, los llamaban prosélitos, y ellos iban, como buen judío, a celebrar la Pascua, que fue una ordenanza que Dios dio desde el Éxodo, desde que salieron de Egipto, y cuando mataron el cordero, ese es el día de la Pascua. Entonces Dios dijo que cada año deberían de hacer lo mismo para recordar la salvación de Dios. Y ellos habían convertido este acto de celebración, de recordar la fidelidad y la misericordia de Dios, de este hecho maravilloso de abrir la puerta a las naciones del mundo para que conocieran al Dios verdadero en un mercado. En un mercado donde abusaban y extorsionaban de los extranjeros y de sus propios compatriotas, de su gente. El templo, el atrio de los gentiles que se hizo para bendición del mundo, ahora se había convertido en un mercado lleno de animales y de suciedad y de gritos, de andar ahí regateando cosas, de quejarse, de abusar, de extorsionar. Y cuando ve esto el Señor Jesús, obviamente se enoja muchísimo y empieza a voltear las mesas y a correr a la gente. Ahora esto es decir, ¿el Señor Jesús se enojó? Claro que el Señor Jesús se enojó. El Señor Jesús se enoja. Dios se enoja. Nada más hace falta voltear a ver la cruz para ver cómo Dios se enoja. Cómo Dios derrama su ira sobre alguien. Y aquí está el punto, que muchas personas no entienden eso. Y ellos dicen, bueno, es que he escuchado algunas veces personas hablar acerca de Jesús y ellos dicen algo así como que, bueno, mira, Jesús te acepta y te ama así como estás. No, Él no te ama así como estás. Él quiere hacerte mejor. Él quiere santificarte. Eso es una mentira. Bueno, mira, Dios no está enojado contigo. Eso es una mentira también. La Biblia dice en el Salmo 7 que Dios está airado, es decir, de ira. Dios está airado todos los días contra los malvados. Y ¿qué persona no quisiera escuchar que Dios no está enojado con él?
¿no? Personas que tienen mensajes, o iglesias que tienen mensajes así, mejor dicho, tan llenísimas de gente, donde nadie te dice, oye, mira, que no importa lo que tú hagas, Dios no está enojado contigo, Dios te ama así como estás, hagas lo que hagas, Dios está feliz contigo, y Él te ama tanto que dio a su hijo por ti, así como estás, sin que cambies nada. Y eso es una mentira completa. Así que, fíjate, esta es la fiesta de la Pascua. La fiesta donde, una de las más solemnes del pueblo de Israel, donde hay tantos sacrificios de adoración a Dios, entre comillas, donde las personas están así expresando su devoción a Dios, donde se supone que el sumo sacerdote debería de estar trayendo a Dios a la gente, y el sumo sacerdote está siendo un marranero ahí, extorsionando gente. Esta es la religiosidad de la nación de Israel. Esta es. Tantos sacrificios, tantas ceremonias, tantas ofrendas, y no hay ni un solo fruto de justicia. Ni uno solo. Todo este sistema religioso no es más que hojas. No hay fruto alguno de la nación, especialmente del sacerdote. El libro de Oseas dice que así como es el sacerdote, así es la nación. Y si el sacerdote es corrupto y el sacerdote es el que te está enseñando de Dios, entonces pues tú también tendrás algo de corrupción ahí. Al ver este templo que había sido dedicado para la gloria de Dios, deformado, distorsionado, convertido en un agujero de extorsión y rapiña por todos lados, pues obviamente el Señor Jesús empieza a decirles, ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Como un dato que sí vale la pena recalcar, y mucho, es que el Evangelio de Marcos es el único que agrega esa parte de mi casa será una casa de oración para todas las naciones, justo como lo dice Isaías. Es el único que lo hace. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho esta parte. Me gusta mucho que Marcos lo haya agregado. ¿Sabes por qué? Porque algunos judíos que eran así súper puros y súper ortodoxos decían y pensaban que algún día cuando el Mesías llegara, él iba a purificar el templo para siempre. Y estaban así tan en esa onda que decían, incluso hasta de los gentiles será purificado. Pero nosotros no vemos a Jesús purificando el templo de los gentiles. Vemos a Jesús purificando el templo para los gentiles, abriéndole las puertas a todos los que quisieran escuchar de Dios y adorar a Dios. Él les abrió las puertas para que encontraran una casa de oración, un lugar donde ellos, junto con Israel, pudieran disfrutar de la gloria, de la gracia, de la dulzura, de la hermosura y de la majestad de Dios, adorándolo con sinceridad. Jesús abrió las puertas para todos, abrió el templo para los gentiles, para nosotros. Esos son los gentiles, los que no son judíos, los mexicanos, los rusos, los africanos, para todos, para todos. Y mira, vemos aquí todavía más grande la esencia de la hipocresía del sistema israelita. ¿Tú qué esperarías del sumo sacerdote? Que fuera una persona bien piadosa, ¿verdad que sí? Y el sumo sacerdote con todas sus palabras bonitas y con el sacrificio y animando a las personas a recordar en la semana de la Pascua la gracia y la misericordia y el amor de Dios en Egipto y cómo tuvo de ellos compasión a librarlos de la esclavitud horrible de Faraón, abriendo el rojo. Tú dirías, híjole, no, pues el sumo sacerdote debe ser un tipazo. Pero mira los versículos del 18 al 19. Mas lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Los escribas son los que se dedicaban a copiar la ley. Escucharon esto que Jesús dijo, de que Dios había estimado su casa para hacer una casa de oración y le habían hecho una cueva de ladrones. Lo escucharon y ¿qué hicieron? Se arrepintieron, dice ahí la Biblia, ¿verdad?
se arrepintieron y le rogaron por perdón al Mesías. Ellos todavía querían matarlo, pero ellos no lo hacían porque tenían miedo y porque la gente estaba admirada de la enseñanza de Jesús. Ellos querían matarlo. Y esto es. Y ustedes de verdad no sé si sepan, pero el Señor Jesús traía algo con la hipocresía de los judíos. De hecho, si ustedes regresan al Evangelio de Mateo, ahí donde estábamos en el capítulo 21, el Señor Jesús, desde el versículo 23, empieza a hablarle a los fariseos acerca de una parábola acerca de unos labradores que eran malvados. Y que cuando los labradores que trabajaban en una viña, y cuando el señor de la viña mandaba a alguno de sus siervos, los labradores decían: nos vamos a quedar con el negocio del jefe, vamos a matar a su siervo. Y a cada siervo que el señor mandaba, los labradores lo mataban. Y un día el señor dijo: voy a mandar a mi hijo, a él sí lo respetarán. ¿Sabes qué dijeron? Nos mandaron al heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con todo. Desde ahí el Señor empieza a hablar acerca de los escribas y fariseos, y en el capítulo 23, Él da un discurso acerca de su hipocresía. De verdad, muchas veces los llama hipócritas, todo el tiempo. Y ustedes son unos hipócritas. Son como una tumba que acaban de limpiar. Se ven bonitos por fuera, pero están llenos de podredumbre por dentro. Cosas así eran como las que el Señor Jesús hablaba con los fariseos y con los sacerdotes y con los escribas. Jesús odia la hipocresía de personas que dicen amarlo. Jesús odia la hipocresía de personas que dicen amarlo. Dice el versículo 20 que por la mañana, al día siguiente, ya era otro día, los discípulos pasan y ven la higuera, y Pedro se acuerda y le dice: mira, maestro, la higuera que maldijiste ya se secó. Y nosotros deberíamos de tener temor de estas palabras del Señor Jesús acerca de personas que parecen religiosas, pero en realidad ellos no aman ni atesoran a Dios, ni su palabra, ni lo que Él es. Deberíamos de tener temor, de verdad, temor, y rogarle a Dios que como iglesia nos guarde de esto. Cuando vi esta parte de que se secó la higuera, yo no pude evitar pensar en el Evangelio de Lucas. ¿Me acompañas al Evangelio de Lucas, por favor? Está lo que quiero que veas está en el capítulo 13. Está Mateo y luego Marcos y luego Lucas. Lucas 13. Mucho 13:6. Mucho antes de que el Señor Jesús entrara a Jerusalén, Él pronunció la siguiente parábola. Escúchala, por favor. Lucas 13:6 dice: y también dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y luego dice el 7: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizarla también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El Señor Jesús dijo esto. ¿Qué pasó? Muy similar, ¿estás de acuerdo? El Señor Jesús dijo esto mucho antes de que Él entrara a Jerusalén. Y Él estuvo cavando la tierra y abonándola y llamando a todos al arrepentimiento y mostrándose como el Mesías y enseñándoles
y diciéndoles. El libro de Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que si escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría libros enteros en el mundo para guardar. No había espacio entero en el mundo, para guardar todas las cosas que él hizo. Jesús no dejó de mostrarse como el Rey Salvador. ¿Y sabes qué? No hubo ni un solo fruto. Ni uno solo. ¿Qué había que hacer? Cortar la higuera, y para lo único que serviera para echarle al fuego, que sirva como leña. Y esto fue lo que pasó con la nación de Israel. Ahora ustedes van a decir, bueno, y ahora, ¿y eso a nosotros qué? Porque pues qué chiste, ¿no? O sea, saber lo que pasó hace 2000 años con el Señor Jesús y nosotros no aprendemos algo. Bueno, yo creo que es clarísimo que nosotros debemos de guardarnos de la hipocresía. Muchas personas dicen que no vienen a la iglesia porque todos ahí son hipócritas, ¿verdad que sí? Bueno, pues así, o sea, todos somos pecadores, pero no todos los pecadores son hipócritas. Eso no es verdad. Pero yo sí creo que debemos de guardarnos de la hipocresía, de la pretensión de mostrar que somos algo que no somos. O sea, de mostrarle a las personas de la iglesia o de portarnos como si nosotros tuviéramos cierto grado de devoción a Dios que no tenemos, y mostrarnos como si fuéramos algo más. Yo creo que tendríamos que guardarnos de eso y guardarnos con mucho cuidado. Pero también nosotros deberíamos de ser cuidadosos porque, como les he dicho en otras ocasiones, de repente en las iglesias se crea este asunto de que tú no digas nada de lo que te pasa porque qué miedo, ¿verdad? ¿Qué van a decir de ti? No, van a decir que eres bien pecador. Y en ese sentido yo creo que hemos tratado nosotros de evitar esa parte, enseñándoles que la iglesia es un lugar donde pues, Dios sana a pecadores, Dios restaura a los pecadores, y donde nosotros podemos encontrar ayuda, y donde nosotros debemos de ayudarnos a crecer unos a otros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, si hay algún pecado que necesita ser disciplinado, como por ejemplo en la carta de los Corintios, que un cuate se casó con la esposa de su papá, pues no le vamos a decir, pues quédate, ¿verdad? O sea, no. Se tiene que disciplinar y se tiene que corregir. Pero en la medida de lo posible sí debemos de aprender a tener gracia los unos con los otros. Porque todos somos pecadores, ¿cierto? Y todos deberíamos de ser cuidadosos de no llevarnos a tolerar el pecado, sí, pero también no llevarnos al punto donde nosotros creemos un ambiente donde la hipocresía sea lo que reina. Debemos ser cuidadosos con eso. Así que esa es la primera aplicación que yo siento que como iglesia, todos juntos, deberíamos de tener. Pero la segunda aplicación es personal. Y yo creo que todos deberíamos de examinar nuestro corazón para ver en qué punto nosotros hemos estado siendo falsos y arrepentirnos de eso. Arrepentirnos de eso. Deberíamos de hacerlo, y deberíamos de hacerlo concienzudamente, sin autocompasión, sin andarnos dando palmaditas en la espalda. Pedir a Dios que nos muestre nuestro pecado y que nos corrija. Que nos corrija. Por eso cantábamos lo que cantábamos hace ratito. Señor, que seamos tuyos de verdad. Señor, que todo lo que seamos te lo rindamos a ti. Señor, que nuestra vida entera sea tuya. Todas estas cosas, que no nada más fueran canciones por... Y si tú te sientes, esta es la tercera aplicación, si tú te sientes como un hipócrita hoy en la mañana, dice, Señor, ¿sabes qué? Yo he venido al templo tantas veces y me he portado como una persona que no soy tantas veces, haciendo y diciendo cosas que no siento. Señor, por tu gracia y por lo que tú has hecho en la cruz a mi favor, dame un corazón así, que sí te ame de verdad. Señor, enséñame tu camino. Y Señor,
Afirma mi corazón para que yo te tema. Cámbiame. Si tú, por la gracia de Dios, hoy en la mañana dices, ¿sabes qué? Pues escuchando esto se me hace que hasta ni salvo soy. Ruega por perdón y pide que te perdone. Señor, cámbiame y hazme nuevo. No te vayas hoy de la iglesia sin orar así. Por favor. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que Dios en su misericordia siempre tiene espacio para los pecadores. La iglesia es el único lugar, es la única organización de toda la tierra donde se requiere que te reconozcas como pecador para entrar. Es la única. Y Dios no te va a echar fuera. La Biblia dice que el sacrificio que Él siempre acepta es un corazón entristecido por su pecado. Por favor, piénsalo. Piénsalo y óralo. Y ve a Jesús. Pídele que te restaure, que te cambie y que te ayude a vivir para su gloria. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias otra vez por tu palabra. Danos sabiduría, Señor, por favor. Danos discernimiento y perdona, Señor, las veces que con falsedad nos hemos acercado a ti. Ayúdanos a no hacerlo así. En la mañana hablábamos de la oración. Precisamente hablábamos de eso. Que la oración básicamente es abrirte el corazón sinceramente. Señor, ahora que hemos visto el ejemplo de Israel, por favor, guárdanos de cometer el mismo error. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y una notita que quisiera darles antes de que se vayan. ¿Saben qué? Esto no fue lo último de Israel. Dios no ha abandonado a Israel. Y de hecho, un día Dios restaurará a Israel. Así que toma esperanza de eso. Toma esperanza de eso, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y acércate a Él con confianza. Acércate a Él con confianza en pleno entendimiento de lo que tú eres. Pero también en pleno entendimiento de lo que Él es. Y de que Él es bueno. Y de que Él siempre es misericordioso con los que de verdad buscan misericordia. ¿Sale?